Buen día. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy un tema muy interesante que es DAX. ¿Qué es DAX? Pues es un lenguaje de fórmulas. Lenguaje de fórmulas es el mismo de Excel, ¿no? Excel es un lenguaje de fórmulas porque usted escribe fórmulas. Entonces, DAX significa Data Analysis Expression, expresión para el análisis de datos. Y se utiliza para realizar cálculos, definir medidas o métricas, ya sea en tablas o columnas cruzadas. Igual que Excel tiene mil y pico de funciones que es imposible trabajarlas todas, y tiene operadores que le permiten realizar cálculos complejos sobre los datos. ¿Qué tipo de operadores? Los mismos de Excel, ¿no? Aritméticos, sumar, restar, dividir, multiplicar. Operadores lógicos, que en Excel también tenemos las funciones lógicas como AND, OR, perdón, y, o, no. Esas funciones lógicas son operadores también aquí en DAX. Entonces, permite crear expresiones. Aquí las llaman expresiones. Cada vez que yo mencione expresiones o algo, acuérdense de las fórmulas en Excel. En una celda usted le dice igual, después escribe la fórmula y le da los parámetros a la fórmula. En DAX, usted no le pone igual a la celda, usted dice esta variable, le pone un nombre de la variable igual a la fórmula y la, la sintaxis que debe acompañar la fórmula. Es igualito. Bueno, no se usa punto y coma, sino que se usa coma, y los nombres de las funciones no están en español, están en inglés. Pero es lo mismo, un lenguaje basado en escribir fórmulas predefinidas. ¿Listo? Igual que Excel tiene una cantidad de funciones, ¿sí? Excel tiene funciones financieras, de ingeniería, de texto, de fecha, de hora. Aquí también hay muchísimas funciones. Sirve para hacer medidas. Una medida es un escalar es un número, ¿sí? Es un número, es un valor numérico. También sirve para hacer columnas calculadas y tablas calculadas, porque a partir de una tabla o combinando, a partir de una tabla yo puedo extraer una columna, o a partir de varias tablas extraigo esas columnas y las convierto en una nueva tabla, ¿sí? Lo mismo que hacemos nosotros en Power Query en el momento de crear las columnas, lo puedo hacer yo con DAX, con una gran diferencia. Power Query me almacena el resultado dentro del modelo de datos y Power BI, y DAX, no. DAX sencillamente, cada vez que se lee el modelo de datos vuelve y calcula lo que había calculado antes. No lo graba. Es la única gran diferencia. Eso hace que los archivos sean menos pesados. Bueno, hay algo muy importante que vamos a exponerlo también, que se llama el contexto de filtro, ¿sí? Resulta que aquí, no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos haciendo las tablitas de relaciones, que siempre había una flecha, ¿sí? Que si de una tabla pasábamos una relación a otra tabla, había una flecha que me decía, me indicaba el sentido de la relación. Casi siempre va de uno a muchos, y el sentido de la relación es que un elemento de esta tabla puede aparecer muchas veces en esta otra tabla. Eso es el contexto de filtro, ¿sí? Cuando un elemento de una tabla puede aparecer en muchos de otras, yo tengo un contexto de filtro. Entonces, esas son las interacciones que se hacen entre el usuario y los filtros aplicados al informe. Pero eso tiene que ver con la relación. Si yo voy a hacer el filtro al revés, es decir, que de las muchas facturas quiero buscar el cliente, ya no me funciona. Tiene que ser del uno al muchos. Entonces, normalmente, por eso, esa flecha, cuando se hacen las relaciones, aparece y me dice, el contexto de filtro va de aquí hacia allá. O sea que yo puedo filtrar por esta tabla, la que tiene el uno, y traer resultados de la otra tabla, pero viceversa, no me va a funcionar. ¿Qué más hace DAX? Mejora el rendimiento calculando datos, especialmente cuando son muchos, porque utiliza técnicas de agregación y compresión. Eso no es nada del otro planeta. Sumas, promedios, valores máximos, valores mínimos, conteos. ¿Y esto qué es? Estadística básica. ¿Sí? Estadística básica. No hay ningún misterio.
Tipos de datos que maneja, igual que en Excel, vea, números enteros, números con decimales, textos, monedas, fechas, horas y datos booleanos. Son medidas dinámicas. ¿Qué quiere decir que sean dinámicas? Como se calcula directamente en función de las interacciones del usuario y las selecciones que se apliquen, pues cada vez que los datos origen que el usuario ha seleccionado para aplicarle una medida cambien, pues la medida también va a cambiar. ¿Sí? Eso es lo que se llama dinámico, que cuando se actualicen los datos, cuando se modifiquen los datos, pues el resultado de esa medida también va a cambiar. Eso también funciona en Excel. Si ustedes le dicen, súmeme esto, y después dicen, uy, aquí nos equivocamos, quítele un cero. La medida que usted hizo, que es la suma, que realmente es una medida de agregación, es dinámica, y ese cero que usted cambió dentro de la columna que estaba sumando le afecta el resultado. O sea que apenas se hagan los cambios, inmediatamente las medidas o los contenidos de las tablas o columnas creadas también cambian. Está compuesta de expresiones DAX. ¿Sí? Básicamente son las mismas funciones. Una expresión DAX es equivalente a una función en Excel. ¿Sí? Y obviamente pues yo las defino utilizando la sintaxis de DAX. Si una pregunta capciosa, si en Excel usted se equivoca y no le pone un punto y coma, ¿qué pasa con su función? No funciona. ¿Qué pasa? No funciona, ¿cierto? Se daña, se daña. Aquí pasa lo mismo. Ponga usted, y a mí me pasa, todavía me pasa, que yo estoy pensando en Excel, entonces a veces en lugar de poner la coma le pongo punto y coma. Y después, no funcionó, ¿qué pasó? Es que vea, yo le puse el punto y coma pensando que esto era en Excel. A mí me pasa todavía. Entonces es lo mismo. Lo que les dije, no se almacenan en el modelo de datos. ¿Sí? Siempre se calculan en el momento en que yo abro el informe. Mientras que cuando yo hago las columnas calculadas en Power Query, esas sí se almacenan en el modelo de datos. ¿Cuál conviene más? Ya depende de lo que yo necesite. Si yo voy a usar muchísimas veces una columna o una tabla calculada, eso es mejor hacerla en Power Query de una. ¿Sí? Pero si es solamente para una página de este informe en uno de los tantos elementos gráficos, hágala en DAX. ¿Sí? De hecho, bueno, espero que vamos a ver si alcanzamos a terminar hoy esto. Entonces, se hacen las medidas, se hacen en DAX. Y esas no se almacenan. ¿Qué si se almacena? Lo vamos a ver, el código o de la expresión DAX. Eso sí se almacena en un archivito o aparte, pero es un texto. ¿Sí? Y ustedes saben que los archivos de texto son los que menos pesan. Bueno, en las visualizaciones también se utilizan para mostrar los valores calculados dinámicamente. ¿Sí? Entonces, obviamente, uno no hace los cálculos para dejarlos ahí, no, eso es para involucrarlos dentro de mis objetos gráficos. Bueno, acepta unos números enteros re inmensos, re grandes, re gigantescos, o sea que uno puede decir, no, pues con los dígitos que uno maneja se puede trabajar. También los decimales, acepta unos decimales inmensos, ¿sí? Inmensos, y tiene pues los mismos valores booleanos que pueden ser, que también se llaman binarios o valores lógicos, el true y el false, que son equivalentes al verdadero y falso. Recuerden que aquí todo toca escribirlo en inglés. En Excel yo le digo verdadero o le digo falso, pero aquí me toca decirle true o false, cualquiera de los dos. La fecha y la hora, lo mismo, igual que en Excel, a partir del 1 de enero de 1900, son fechas válidas. Bueno, moneda, otro jurgo. Ya quisiera uno tener no una deuda de esta, sino esta cantidad de plata. ¿Sí? Esto sí lo habíamos visto nosotros cuando hicimos el ejercicio anterior, que en ese ejercicio de las relaciones entre las tablas, habíamos puesto una celda, habíamos puesto la palabra mágica null, no nulo, ¿sí? Nulo no lo entendería DAX, pero él sí entiende el null. Eso quiere decir que esto es una celda en blanco, ¿sí? Eso es el equivalente al nulo de SQL o a la celda vacía en Excel. En DAX existe una función que se llama blank.
¿sí? Me dice, póngame un espacio en blanco. Bueno, me dejó ese espacio en blanco. ¿Sí? Y hay otra función que también, esta sí no creo que esté en Excel. En Excel hay una, perdón, en DAX hay una función que me dice, oiga, esa celda de ahí está en blanco y se llama isBlank. ¿Sí? Yo lo único que le tengo que decir es isBlank esta columna. En Excel hay una función que se llama isBlanco. ¿Sí? Y lo que hace la función es preguntarme si una celda o un rango de celdas están en blanco y el resultado es una variable binaria que me dice verdadero o falso. Entonces yo le pregunto, oiga, ¿está en blanco? No. Digo, false, excúsenme. O le digo, ¿está en blanco? Yes, true. Sí, está en blanco. ¿Sí? Esa es la función. Y en Excel también funciona, es blanco. No sé si la han utilizado antes. Entonces es muy sencilla. Yo le puedo decir esta celda igual es blanco. Y le voy a decir si esta celda está en blanco. Me dice que no. Pero si yo le digo que es blanco, esta celda de acá, me dice que sí, están en blanco. ¿Sí? Esa es la función is blank. Entonces existe el nulo o blanco en DAX. Bueno. Recomendaciones para nombrar las tablas y las columnas. No dejar espacios en el nombre. ¿Sí? No iniciar con un número. No usar guiones, usar barra piso. ¿Sí? Para separar los nombres, como los programadores. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo aquí tengo nombres de clientes, ese es un nombre, igual facturación, igual canal de venta. Fíjense que no dejo espacios entre las palabras, aunque pues la versión acepta los espacios entre las palabras, es mejor no dejarlos, o ponerles el barra piso. ¿Sí? Así se referencian las tablas. ¿Cómo se referencian las columnas? Pues lo mismo que ya habíamos visto nosotros en Excel y en Power Query. El nombre de la tabla, paréntesis cuadrado, el nombre de la columna, paréntesis cuadrado. Y eso sí lo vamos a tener en cuenta acá, porque todas las instrucciones se escriben con este formato, con el nombre de la tabla y después, entre paréntesis, el nombre de la columna. Siempre va a ser así. Entonces, los nombres, pues, no inician con un número jamás. ¿Pueden incluir números? Sí, claro que sí. Tabla generada 6. Listo. Pero no 6, tabla generada, no. Tiene que empezar por una letra y pues preferiblemente en lo que llaman los programadores la notación camello, que todas las palabras o la letra inicial de las palabras esté en mayúscula y el resto en minúscula. Y cuando se hagan separaciones, usar barra piso. Bueno, funciones en DAX. Fecha y hora, matemáticas, trigonométricas, estadísticas, financieras, de filtro, de información, funciones lógicas, funciones de texto, manipulación de tablas. De pronto en Excel no está esto, que se llama inteligencia de tiempo. Eso sí es de aquí de DAX. ¿Sí? Pero son funciones que uno ya ha trabajado antes en Excel. O sea que tiene ya la mecánica de cómo se trabajan estas funciones. ¿Listo? Aquí están las más frecuentes. Fíjense que todos los nombres están en inglés, ¿sí? Todos están en inglés. Entonces, funciones matemáticas y estadísticas son de agregación básica, actúan como iteradores. Un iterador es algo que se va repitiendo. Es decir, ustedes no han ido a esos restaurantes que dice, coma todo lo que pueda hasta que se llene, pero tiene que servirlo en un solo plato. Bueno, lo que yo hago en esos restaurantes es una iteración, ¿sí? Yo como todo lo que yo pueda hasta que ya no pueda o hasta que se me acabe la comida del plato. Entonces, ahí finaliza la iteración. Repito la misma operación, coma, hasta que se acabó la comida. Ya, se acabó la iteración porque ya no hay la posibilidad de seguir comiendo. Así funcionan las iteraciones también en la programación. Entonces, hay funciones como suma, promedio, mínimo, máximo, dividir.
divide es una función muy bonita. La vamos a trabajar y se van a dar cuenta que es la misma división, pero más inteligente. Conteos, conteos de filas, conteos de filas distintas. Y hay unas que son de interacción. Estas funcionan sobre columnas. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre el sum y el sum x, o el average, average es promedio, con el average x, y por qué se le pone una x a esto. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con los X-Men, ni con triple X, ni con archivos X, nada de eso. Es una forma de aplicarle un filtro o una condición a una suma. Entonces, por ejemplo, en Excel nosotros tenemos la suma, ¿cierto? La función suma. Un ejemplo podría ser suma de, súmeme esto de acá. Listo. Y me lo suma, ¿cierto? Pero también tengo una función que se llama sumar punto sí, que me incluye condicionales. ¿Sí? Entonces yo le estoy implicando un filtro a sumar punto sí. Entonces le digo, bueno, súmeme esto de acá, ¿sí? Pero el criterio que le voy a poner es que los valores que me va a sumar sean menores que 100. Entonces, ese menores que 100 es un filtro, es un criterio que yo le digo, oiga, tiene que sumarme los valores que sean menores que 100. Los otros, 120, 190, 140, el mismo 100, no me lo sume. ¿Sí? Entonces estoy involucrando un criterio, un filtro, una restricción. Ah, es la X. ¿Sí? Aquí entonces en lugar de decir sumar punto sí, yo le digo sum x, suma con restricciones. Y lo que hago es escribirle, igual que aquí, pues una restricción, oiga, que sean menores que 100 y al mismo tiempo que sean menores que 100, pues entonces que sean múltiplos de 2 y que al mismo tiempo pues sean de color amarillo, ¿sí? Le puedo involucrar las restricciones, pero no es nada diferente a las mismas, al equivalente de las funciones que yo utilizo en Excel. ¿Listo? Funciones lógicas. Entonces, estas funciones regresan información sobre los valores a través de una expresión condicional. ¿Sí? Son las que me permiten decidir si hago esto o hago lo otro. Lo mismo, if, sí. If, error, sí, punto error. And, y, or, o. Not, no. Switch, esa es, ¿cómo era que se llamaba esa condicional? El if, el sí conjunto, sí punto conjunto, perdón, sí punto conjunto, sí, ahí sí, sí punto conjunto, ¿sí? El switch es equivalente al sí punto conjunto, no sé si la han trabajado, cuando yo hago los sí y tengo que revisar varias opciones, pues hago lo que se llama un sí anidado o hago un sí punto conjunto. Esa expresión en DAX se llama switch. De hecho, es mejor el switch que el sí punto conjunto. Y lo mismo, true, verdadero, false, falso. Ya las conocemos, ¿sí? Están en Excel. Funciones de texto para manipular textos o formatos de texto. Concatenate, concatenar. Format, en Excel se llama texto, ¿sí? Ese format es muy simpático porque, a ver si por aquí hay una fecha, sí, esta fecha. Entonces, si yo le digo, a esta le digo texto, texto, ¿a qué? Pues a esta fecha de acá. ¿Y qué quiero que me ponga? No, pues póngame solamente el nombre del mes y le pongo 3 M's. Me dice que el mes 1 pues es enero. Si le pongo 4 M's, me va a escribir la palabra enero. Esta función texto es la misma función format de DAX. Yo les digo, son equivalentes. Se escriben en otro idioma y tienen una sintaxis muy similar. A veces es igual, a veces invierten, pero es muy similar a lo que hemos trabajado en Excel. Left,
mid, right. Izquierda, hallar, derecha. Sí, la misma. Upper, lower. Ponga mayúsculas o ponga minúsculas. Se llama mayúsculas o minusc en Excel. Proper, esa sí no tiene equivalente. Len es largo, longitud de la cadena de caracteres. Search y find, las mismas hallar o encontrar de Excel. Replace, pues reemplazar. Rep, eso es repetir. En Excel también hay una fórmula de texto que me repite textos. Se me olvidó cómo se llama, pero sí existe. Ah, pues se llama repetir. Qué menso. Claro, repetir. Rep es repetir. Sustituir. El trim es como acortar, ¿sí? Cuando uno va a que le corten el cabello, van a que le hagan un trim, del verbo trimming, en el cabello, ¿sí? Y este es el unichar. Unichar, si no sé qué hace, pero es como equivalente a las funciones en Excel que me convierten números en texto o texto en números. ¿Listo? Y también en Excel hay unas funciones que me sacan caracteres. De hecho, se llama así, carácter. Que si yo le digo, oiga, le doy el carácter A mayúscula, ¿cuál es el código ASCII? ¿Se acuerdan de los códigos en el ejemplo que nosotros hicimos de bajar la página web de la Wikipedia con los departamentos de Colombia? Encontramos que en lugar del espacio había un código, un número 00A0, eso es un código. Entonces, hay funciones que directamente me manejan esos códigos, o bien me convierten el carácter en el código, o dándole el código me lo convierten en el carácter. Entonces, son las mismas funciones de texto de Excel. Bueno, funciones de filtro. Estas están basadas en las relaciones entre tablas y filtros para cálculos dinámicos. Calculate. Esta no tiene equivalente en Excel, ¿sí? Y es de las que más se usan. De hecho, un apartado propio para la función calculate. Es muy chévere porque me permite hacer cualquier cálculo con filtros, ¿sí? ¿Ya? La función filtro, recuerden, filtro pues filtra. Y todas estas son funciones de filtros, ¿sí? Entonces yo filtro todo excepto esta condición. Filtro los que son relacionados, filtro los que están relacionados con una tabla, filtro los valores distintos, filtro estos valores, ¿sí? Entonces hay varias funciones de filtro. Bueno, funciones de fecha y hora, las mismas. Diferencias de fecha, fracción de año, year, month, day, año, mes, día. También en Excel están esas tres. Hora, minuto, segundo. Hour, minute, los mismos. Today y now. En Excel, hoy y ahora. ¿Sí? Y hay una diferencia muy simpática entre el hoy y el ahora. ¿Sí? El ahora me da la hora. Suena en verso, ¿sí? Pero me escribe también la hora, mientras que el hoy solamente me escribe la fecha del día. Weekday, día de la semana. Weeknum, número de la semana. Entonces yo le digo, y le puedo decir igual que en Excel, la semana comienza el domingo, la semana comienza el lunes, para otros la semana comienza el sábado. Y para otros creo que la semana comienza el miércoles, el viernes. Entonces, hay partes del mundo donde las semanas no inician de la misma manera, pero igual tengo las funciones para eso. Estas funciones de inteligencia de tiempo son muy chéveres. De hecho, vamos a hacer una práctica específica sobre funciones de inteligencia de tiempo porque no las tienen en Excel. Entonces, me sirven para hallar y comparar datos históricos dentro de, pues, digamos que se manejan datos de, qué sé yo, atenciones de citas médicas sin reclamos y que duraron más de 15 minutos entre los diferentes años. Entonces me permite a mí mirar el histórico y la historia y ver cómo han evolucionado o cómo han crecido esas cantidades, cómo han variado, ¿sí? Son bien interesantes. Sobre eso hay una práctica completa. Estas ni se las menciono porque no las conozco. Entonces, esta la hice ayer, entonces todavía, yo no las conozco todas. O quién se sabe todas las funciones de Excel.
¿Quién se conoce todas las funciones de Excel? Yo no creo que haya alguien que... Son muchas, son muchas. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo repaso sobre funciones lógicas en Excel. Se utilizan para tomar decisiones, ¿sí? Y permiten evaluar el cumplimiento o no de una condición dada. Según ese resultado que dé, pues se toma una determinada acción o no se toma nada. Y eso pues lo establece el usuario. Los valores lógicos pues son verdadero o falso, true or false, que se evalúan con diferentes finalidades. Tenemos operadores lógicos, ¿sí? El operador y, que es la AND, y el operador OR, que es la OR. ¿Sí? Estos evalúan condiciones según si es verdadero o falso, y eso equivale pues a decir sí o no, o en binario 1 o 0. Esos son los únicos resultados que me pueden dar esas funciones. Y las funciones pues son las mismas. Falso, que me dan un lógico falso, o sea, false. No, ese no cambia, porque en inglés es not. ¿Sí? No, 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 not, no, 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 no. Not es not. La O, comprueba si un conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Y si alguna de esas es verdadera, pues el resultado es verdadero. En inglés pues es OR. El sí, que en inglés es el if, comprueba si se cumple una prueba lógica. Si se cumple, me da un valor. Si no se cumple, me da otro valor. El sí de error, ya vimos que era if error, ¿sí? Lo mismo. Devuelve un valor si la expresión es un error y ejecuta la función original si no hay ningún error. Verdadero, true, hace que una variable sea verdadera, o sea que se cumple. Y, o and, comprueba si un conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Si todas son verdaderas, me devuelve un verdadero. Si de las 5 pruebas hay una falsa, nada que hacer. Devuelve un falso. ¿Sí? Entonces, toda función lógica utiliza argumentos u operadores, tanto en Excel como en DAX, para evaluar la prueba y obtener un resultado verdadero o falso. Una prueba lógica es cualquier expresión que puede evaluarse, pero que su resultado sea falso o verdadero. ¿Sí? Yo no le puedo decir, no, es que el resultado da 5, no, pero es que eso no es un valor lógico. El resultado es la cadena Pepito, no. Tiene que darme verdadero o falso. Se cumple o no se cumple, true, false. No hay ninguna otra opción. ¿Cómo funcionan las pruebas lógicas? Pues una prueba lógica compara, verifica la igualdad, verifica la diferencia, ¿sí? Además de realizar las operaciones lógicas que vimos, que son y, o y no, o las combinaciones de ellas. Entonces, una prueba lógica pregunta, oiga, ¿el número es mayor que 0? Pues no. Ah, bueno, entonces el número es negativo. Escriba, el número es negativo. Y si el número es mayor que 0, pues entonces escriba que el número es positivo. ¿Listo? Eso es una prueba lógica. Y los dos posibles resultados que me puede dar una prueba lógica. A veces no me sirve sino uno de esos dos resultados, porque el otro no me sirve para nada, entonces no lo uso. No lo uso. ¿Sí? Por eso, tanto en Excel como en DAX, se toma siempre prioritario el resultado verdadero. La pregunta se hace para que me dé verdadero. ¿Por qué? Porque si me da verdadero, entonces ya, listo, sale. Y si no, pues nada que hacer, deseche eso. Ni siquiera se le pone un valor cuando el resultado es falso. Y la otra forma de hacerlas es cuando yo tengo varias condiciones y puedo hacer las funciones anidadas. El famoso sí anidado en Excel. Que si, por ejemplo, yo pregunto, vuelve y juega, ¿el número es mayor que 0? No. Entonces viene aquí. ¿El número es igual a 0? Porque 0 no es mayor que 0. ¿El número es igual que 0? Sí. El número es 0. Ah, bueno, entonces da 0. Entonces no lo clasifique ni como positivo ni como negativo. Diga que es 0. ¿Sí? Eso es una prueba lógica anidada. Y pues los operadores lógicos, tanto en DAX como en Excel, pues son los mismos. El paréntesis que le dice a uno cómo organizar las operaciones. Haga primero lo del paréntesis y después
haga el resto. Primero sume el 5 y el 2 y después sí multiplíquelo por 3. Los operadores aritméticos que todos conocemos, los normales, las relaciones de igualdad, ¿sí? Que puede ser igual, no igual, o desigualdad, o diferente, que es con el menor que es seguido del mayor que, igual que en Excel. Mayor, mayor igual, menor, menor igual, ¿sí? Fíjense que aquí ya tenemos que la notación siempre me va a utilizar los paréntesis cuadrados, ¿sí? Concatenar, pues la misma operación de concatenar es de unir textos, pero tiene una diferencia con Excel. En Excel usted puede unir cuantas cadenas de textos quiera. En DAX solo puede unir dos, ¿sí? Solo puede hacer dos cadenas, lo cual me parece, pues, no sé cómo no sé por qué lo hicieron así, pero solo puedo unir dos cadenas. Bueno, entonces tenemos, esta sí es un poquitico engañadora, la de las funciones lógicas, porque hay dos maneras de hacerlo. Si solo tengo una operación, puedo escribir la palabra AND, ¿sí? O la palabra OR. Pero, uy, aquí se me fue. Bueno. Pero si yo tengo dos operaciones, la AND se reemplaza por los dos ampersand seguidos y la OR se reemplaza por los dos palitos seguidos. En muchos teclados no aparece ese palito, ¿sí? Ese pareciera, tenemos el slash, el backslash, y este pareciera que es ese palito que son dos barritas. No, es el palito seguido. Tratemos de sacarlo con Alt 124. Les voy a presionarle Alt 124. Ay, no, eso me manda al menú. Me toca en un texto. Aquí sí, tengo que presionar al 124, darle espacio y no pasó nada. Al 124. Ah, ay Dios. No, no me salió el bendito palito. En el teclado lo tengo, es así, es este palito. Hay un palito que tiene un huequito en la mitad, ese no es el mismo. Entonces miremoslo por el mapa de caracteres. Porque es que ese sí tiene que ser. Si lo hace en Word, le funciona, profe. ¿Cómo? Copiar. Y ya lo pego. ¿Sí? Que si lo hago doble. En Word, sí le funciona, claro. Ah, bueno, listo, en Word sí funciona. Entonces, es este bendito palito. ¿Sí? No sé cómo se llama ese palito, pero en DAX se utilizan dos palitos de esos para decir OR. La relación lógica es OR. Entonces, aquí la relación lógica sería hace frío y llueve. O la otra opción sería hace sol o está nublado. ¿Sí? Porque puede hacer frío pero no llover. O puede llover y no hacer frío. Entonces está buscando las dos condiciones, que haga frío y llueva para enruncharse en la cama a ver películas, o que haga sol o esté nublado, que son dos opciones. ¿Listo? Entonces esa es la única sí que es como medio aburridora, son los benditos palitos esos. ¿Listo? No sé por qué pusieron el palito que casi no aparece. Bueno, fórmulas en DAX, similares a las de Excel. Se escribe el signo seguido de la expresión o el nombre de la función con sus argumentos y valores obligatorios. En Excel, cuando yo quiero insertar una función, le digo fórmulas, le voy a decir que sea una fórmula de búsqueda y referencia, le voy a decir coincidir X, y tiene, estos son los argumentos obligatorios, los que están en negrilla, ¿sí? Y hay otros argumentos opcionales que son los que no están en negrilla. Pero si yo trato de buscar un valor y no le digo en dónde, la función no trabaja. O le digo búsqueme este valor y ya. Y muy pocos argumentos para la función. No, igual aquí en DAX me toca cumplir exactamente lo mismo. Todos los argumentos obligatorios y los valores que tengan que llevar esos, ¿no?
Porque si yo le digo, súmeme 3 más TRM 3451, es muy probable que no me haga la suma entre un número y una cadena de texto. Entonces también tienen que estar bien escritos los argumentos, bien definidos. Diferencias entre Excel y DAX. Entonces, para personalizar los cálculos fila a fila, DAX incluye funciones que permiten usar el valor de la fila actual o un valor relacionado para realizar cálculos que varíen según el contexto. Valor relacionado, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena valor relacionado? Interconectado, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Conectado con qué? ¿A través de qué? ¿Qué hicimos la clase pasada? Relaciones entre tablas. Conectado Eso. a través de claves primarias y claves secundarias. ¿Sí? Entonces, eso me funciona aquí también. Los valores relacionados son los que no pertenecen a mi tabla, pero que a través del uso de una clave secundaria y de una clave primaria yo puedo traer para hacer los cálculos porque están en una tabla que tiene la relación. Y creo que hicimos un ejercicio de leer unas tablas en la que obligatoriamente me tocaba corregir hasta las relaciones. ¿Sí? Eso es el valor relacional. Bueno, DAX incorpora funciones que devuelven una tabla como resultado. Excel no. Excel no hace eso. Excel es un valor. Esta celda es igual a esto. Punto. ¿Sí? Que lo necesita hacer en una columna, repita la función por cuantas celdas tenga usted que conseguir. ¿Sí? Porque Excel trabaja únicamente a nivel de celda. ¿Sí? Si yo le digo, hágame esto y divídamelo por 2. Sí, pero si yo quiero hacerlo para todo el rango, me toca hacerlo así. Y yo me doy cuenta que la fórmula está escrita en cada una de las celdas. En DAX no funciona así. En DAX yo le puedo decir, esta columna que está acá es igual al valor estos que están aquí, dividido 2, y me hace la columna con una sola instrucción. Entonces, es una gran diferencia porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar las funciones a nivel de celdas. Aquí no. Aquí puedo devolverme una tabla o una columna completa con una sola instrucción. ¿Listo? Bueno, estas las vamos igual a ver más en detalle, pero las funciones de inteligencia de tiempo en DAX, que no tienen equivalente en Excel, permiten hacer cálculos utilizando intervalos de fechas y comparar los resultados en periodos paralelos. Es decir, calcúleme las fechas, calcúleme los resultados teniendo en cuenta tales y tales fechas, o, oiga, para el primer trimestre de los últimos 5 años, ¿cómo nos fue con esta gráfica? ¿Sí? Entonces, eso sí lo permite hacer DAX. Y lo vamos a trabajar en una aparte porque casi nadie ve eso. Es muy chévere lo de la inteligencia de tiempo y eso funciona bastante bien cuando usted tiene que hacer cálculos financieros, cálculos de proyecciones, cálculos de ventas. Es decir, es muy bueno, es muy útil. Bueno, la sintaxis de las fórmulas en DAX. El operador igual indica el inicio de la fórmula, igual que en Excel. La columna que referencia los valores que se van a operar, se pone entre paréntesis. Perdón, sí, entre corchetes o paréntesis cuadrados. Aquí hay un operador matemático y hay otra columna también entre paréntesis cuadrados. Entonces aquí dice, oiga, en esta tabla, súmeme la columna de valores de ventas menos el costo total. Y hay un pero, esto sería en Excel. Aquí en DAX yo tengo que ponerle un nombre. Yo tengo que ponerle un nombre. Voy a ponerlo en inglés. Le tengo que poner un nombre. Es porque es más cortico que nombre, no por otra cosa. ¿Sí? Tengo que ponerle un nombre. Entonces,
Esto va a darme el resultado de esto me tiene que dar una columna, ¿cierto? Porque está cogiendo una columna que se llama cantidad vendida y le está restando otra columna que se llama el costo total. Entonces, el resultado de esta operación va a ser otra columna. Entonces, aquí le pongo yo el nombre de la nueva columna y le digo, la nueva columna es igual a la resta de esta columna menos esta columna. Y él me hace la operación pues fila por fila y me entrega una nueva columna. ¿Sí? Salvo que haya un error, ¿no? Que esté yo restando, que me pase de los valores que permite, que son esos números inmensotototes que vimos en la diapositiva, que difícilmente va a ser, ¿sí? O que esté restando, qué sé yo, no, tendría que estar metiendo un texto o un valor nulo, pero el valor nulo me daría un número negativo. Y si le estoy restando a algo nulo, pues me da el algo. Entonces, fíjense que es muy similar a Excel, muy similar. Bueno, la sintaxis de las fórmulas incluye elementos que conforman una fórmula, cómo utilizarla para crear nuevos datos o nuevos valores, y se tiene así. Nombre nuevo de la columna. Nombre de la columna, pues tiene que ser una tabla seguido de el nombre de la columna entre paréntesis cuadrados. El nombre de la métrica es una medida. Entonces la métrica utiliza una función, ¿sí? Por ejemplo, la suma, el promedio dividido el mínimo, ¿sí? La desviación estándar, hay varias. Entonces yo le aplico esa función a una tabla y a una columna cuyo nombre está escrito entre paréntesis cuadrado. Y fíjense que la función, igual que en Excel, pues tiene paréntesis redondo. Y cualquiera que tenga la X, ¿sí? Entonces ahí viene una condición que examina en una tabla, perdón, en la columna de una tabla, esto se lee así, de aquí para acá, en la columna de una tabla, y mira a ver si el valor, mira a ver qué significa este argumento y este otro argumento, y me entrega ese resultado. Pero pues, de pronto, la primera vez uno se confunde con los paréntesis cuadrados y los nombres de las columnas, aunque la notación de tabla de Excel es la misma, ¿no? Entonces, si yo le digo que esto es suma de todos los números de la columna, ¿cómo se llamará esta tabla? ¿Ventas? Ah, sí, se llama ventas. La tabla ventas. Eso es lo bueno de ponerle el mismo nombre siempre. Precio unitario. Vamos a ver si funciona. Paréntesis cuadrado, paréntesis redondo y chan. Bueno, sí funciona. Sí, me da la suma. Vean la sintaxis. El nombre de la función. La tabla se llama ventas DAX. Muy creativo yo siempre con los nombres de las tablas. Y entre paréntesis le estoy diciendo precio unitario. El precio unitario va entre los paréntesis cuadrados. Y le digo, súbeme esto. Listo. Esta función, escrita en DAX, ¿sí? Cambia solo en que se llamaría sum. Sum, nada más. Sum. Y es la misma función. Y me crea un escalar. Esto es un escalar. ¿Sí? Es un valor numérico, una medida o un valor escalar, que es el valor de la suma de toda esta cosa. Y en DAX se escribe sum en lugar de suma. Pues eso es pues, con la suma. Pero pues es que así funciona, así se llama la suma en inglés, sum. Entonces, pero fíjense la similitud, ¿sí? Cuando yo tengo la anotación de tablas de Excel, también escribo nombre de la tabla, paréntesis cuadrado, nombre de la columna,
cierro paréntesis cuadrado y cierro paréntesis redondo. Es lo mismo, muy similar. Bueno. Ah, es que yo para qué les explico esto. Sí. Lo único, obviamente, que aquí en DAX, bueno, aquí en Excel, yo le digo, esta celda es igual a esto. Pero en DAX, yo tengo que decirle, total pérdidas, igual a la suma. ¿Sí? Tengo que bautizar la función, tengo que ponerle un nombre. ¿Sí? No lo puedo dejar perdido. Fíjense que ahí estoy escribiendo dos palabras, total pérdidas, y estoy utilizando la primera como mayúscula siempre y una barrita, barra piso, para separar las dos palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues como es una fórmula, y eso es manía de los programadores, de no dejar espacios. ¿Sí? Hubiera podido poner así, total pérdidas. ¿Sí? También es un nombre válido. Lo que sí no es válido es 1, 2, 3, total pérdidas. No, esa no. Esta no. Esa no. ¿Listo? Y fíjense ahí. Entonces, el nombre de la medida siempre va el nombre de la medida. Con las condiciones, yo sé que puedo poner cantidad total, sí, pero es mejor para evitar, recuerden que es un lenguaje de programación, entonces para evitar ese tipo de cosas, ponerle las condiciones. ¿Sí? Después, el nombre de la función que yo voy a hacer. Viene siempre el nombre de la tabla y después el nombre de la columna sobre la cual voy a hacer esta operación. ¿Sí? Entonces, no siempre se utilizan funciones, pero pues a veces se hacen medidas o columnas calculadas, pero siempre va a ser el mismo tipo de sintaxis, la misma forma de escribir las funciones. Siempre nombre de una tabla y entre paréntesis el nombre de la columna. La segunda línea, bueno, entonces esto que tengo acá, pues es esto mismo, ¿sí? Para cada fila de la columna, el total de las ventas, bueno, existe el total de las ventas y existe una tabla que se llama ventas facturadas o ventas realizadas. Si yo quiero hacer la suma de esas ventas, pues le escribo suma igual a suma, nombre de la tabla, nombre de la columna. Y eso es todo. Y todas las funciones tienen la misma manera de escribirse. Bueno, ahora sí, los contextos en DAX. Hay varios contextos, ¿sí? La verdad yo todavía no he podido encontrar el por qué se llaman contextos. Este me permite hacer análisis dinámicos cuyos resultados cambian para reflejar los cambios que se hagan en las selecciones de filas o de celdas actuales y los datos que están relacionados dentro del contexto. Puede llevar también a hacer análisis dinámicos. Entonces tenemos un contexto de fila, un contexto de consulta y un contexto de filtro. ¿Ustedes se acuerdan lo que es una consulta? ¿Se acuerdan qué era la consulta? ¿Qué era lo que hacíamos nosotros en Power Query? ¿Qué hacíamos en Power Query? ¿Se acuerdan los pasitos que se iban acumulando? Los filtros y selección de parámetros para ¿Se acuerdan que en Power Query nosotros íbamos acumulando pasito a pasito, pasito a pasito y que se iban ejecutando de arriba para abajo, que si nos equivocábamos tocaba borrarlo con la X? Cada pasito de esos se llama consulta, ¿sí? Lo que pasa es que no se han podido poner de acuerdo porque en Power Query los llaman steps o pasos, pero realmente cuando yo traduzco eso, lo veo todo como un bloque. ¿Se acuerdan cuando hicimos la edición avanzada de los pasos en Power Query? Se veían como un bloque uno detrás de otro, pero son consultas. ¿Cómo sé yo que son consultas?
Porque la consulta actual la hago sobre el resultado de la consulta anterior. ¿Sí? Los que hayan trabajado de pronto SQL o SQL, que es el lenguaje de las bases de datos, así funciona. Si yo hago una consulta sobre el resultado de esa, vuelvo y hago otra consulta para volver a modificar. Entonces, cuando yo hable de consultas, son esos pasitos similares a los de Power Query, en la cual el insumo para hacer la consulta actual es la salida de la consulta anterior. Medio enredado, ¿cierto? Bueno. Contexto de fila se entiende como la fila actual, ¿sí? Donde yo estoy trabajando ahora. Si yo voy a crear una columna calculada, el contexto de fila está formado por todos los valores de cada fila individual y los valores relacionados de las columnas, perdón, los valores de las columnas relacionados con la fila actual. Entonces, básicamente es lo que estoy usando. Contexto de consulta. Hace referencia a un subconjunto de datos que se crea implícitamente para cada celda de una tabla dinámica dependiendo de los encabezados de columna y fila. Entonces, si yo quiero, esto no, es que este es más grande. Ok. Fíjense que esta tabla tiene varias columnas, pero yo solamente quiero consultar lo que son las fechas y los países. ¿Sí? Esas de ahí nomás. Entonces, el contexto de mi consulta va a ser esta región que yo tengo aquí señalada. ¿Cómo la filtro? Mediante filtros, mediante operaciones lógicas, mediante decirle, no, mire que la fecha es tal, que los países son este, este y este. Puedo filtrar, puedo lograr separar ese rango de datos de la tabla original y ese rango de datos separado se llama mi consulta. ¿Sí? Y ya una vez separado, ese resultado de ese filtro, de esa separación, de haber creado dos columnitas aparte, ya es el insumo para las siguientes consultas que yo vaya a hacer. Contexto de filtro. Entonces, es el conjunto de valores permitidos en cada columna basado en una serie de restricciones o selecciones de filtro que aplican a la fila o se han definido por expresiones de filtro dentro de la fórmula. ¿Cómo hago yo para sacar este pedacito de acá? Debo filtrarlo, ¿no? En Excel uno llega y le pone aquí filtro, tal, países, tal, o le puede definir un filtro personalizado, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, filtros de personalizados que uno puede decir que son iguales después, mañana, es decir, usted puede definir este filtro, esto es una forma muy chévere de hacer filtros en Excel, ¿sí? Y aquí me permite coger entre la fecha, es decir, tiene varias formas de hacer filtros Excel. Todas esas formas de filtro, ¿sí? Todas esas formas de filtro que me dice que sea mañana, antes, después, entre, pues tiene un equivalente en los filtros escritos, ¿sí? Lo que pasa es que Excel es muy chévere y me permite a mí decir, no, pues este trimestre, o la semana pasada, o tal cosa. Bueno, ahí la embarré porque no hay ninguno que cumpla eso, ¿sí? Pero Excel me ayuda de esa manera. En DAX nos toca hacer lo mismo, pero sí a punta de instrucciones, pero sí se puede hacer. Entonces, a lo que se refiere ese concepto, perdón, ese contexto, es que todas esas aplicadas, todos esos filtros aplicados de rango, de año, de trimestre, de fecha anterior o de una semana después a tal fecha o en el rango que va de aquí para acá, pues eso es lo que yo he seleccionado o he restringido mediante la aplicación de filtros. ¿Sí? Aquí en DAX no es tan sencillo como en Excel, pero hace lo mismo. Me toca aplicarlos a punta de código, decirle, el filtro tiene que tener en cuenta que es el trimestre tal del año tal, que la fecha inicial es esta y que la fecha final es la otra. Se puede hacer, ¿sí? Pero pues yo delimito ese pedacito de datos, de este pedacito de datos, para las operaciones siguientes,
y eso es lo que llamamos contexto de filtro. ¿Listo? Bueno. Para entender esto, pues primero es mejor empezar con las fórmulas simples, después mirar, entender ya viéndolo funcionar, es decir, se ve cómo funciona sin que le digan, no, este es el contexto del filtro porque se confunde. Ah, no, lo que usted está haciendo es filtrar. Y como nosotros hemos hecho filtros en Excel, filtros de ordenación o filtros de separar, funciones de búsqueda que me seleccionan determinadas características, pues uno lo entiende fácilmente. Bueno. Las filas, bueno, hay algo que se llama la evaluación fila a fila. ¿Recuerdan ustedes? Aquí tengo una tabla. Voy a borrar esto otra vez. Sí, si yo quisiera saber en esta tablita cuánto me da la cantidad vendida por el producto unitario, ¿sí? Yo sencillamente hago una operación aquí que sea igual a esta cantidad vendida por este precio unitario. La escribo una vez, pero la operación se va propagando hasta el final de la tabla. ¿Sí? Eso porque yo tengo el formato de tablas en Excel. Esto es formato tabla. Por eso yo insisto tanto en que usen el formato tabla, porque en DAX todas las tablas tienen este mismo formato de estilo tabla de Excel. Entonces, la primera operación, o la operación donde yo la quiera poner, es que no es solo ponerla ahí, yo puedo ponerla acá, y se hace en toda la columna. Eso es lo que quiere decir que las operaciones se evalúan fila a fila en toda la tabla. ¿Sí? Ese concepto de referencia a la celda B5, no existe en DAX, no existe. Aquí se hacen todas las operaciones a nivel de todas las filas de la columna. ¿Sí? Todas las filas de la columna, como lo acabamos de hacer acá. ¿Se acuerdan cuando estábamos filtrando nosotros el famoso 00A, número 00A0? Que lo podíamos hacer en cualquiera de las filas, y de todos modos Power Query lo hacía en toda la columna y me quitaba ese 00A0 y me lo quitaba. Así se hiciera la operación en una sola celda. Ya lo hemos trabajado. Es ese mismo concepto. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Trabaja como las tablas en Excel. Las columnas calculadas permiten agregar nuevos datos al modelo. Es como en Power Query, insertar columna, columna personalizada. ¿Y qué hace la columna personalizada? Un calculito. Los goles de los partidos, sume el partido, los goles visitante más los goles de local, y eso le da todos los goles. Igual acá, la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo lo hago en Power Query, la nueva columna que se llama goles total de los partidos pasa a ser parte del modelo de datos. Cuando yo lo hago en DAX, la columna existe, pero en el momento en que yo cierre el informe, esa columna está en la memoria y desaparece. ¿Sí? Entonces me permiten agregar nuevos datos al modelo. Cuando una columna contiene una fórmula, el valor se calcula para cada fila, o sea, el contexto de fila. Se puede cambiar el nombre de la columna por uno personalizado, igual que en Power Query. ¿Sí? Diferente a Excel, que pues me entrega la columna, ¿sí? Pero el nombre se lo pongo yo aquí arribita. Pues, ni tan diferente. También igual tengo que ponerle un nombre. Bueno, contexto de filtro en DAX. Este es el conjunto de valores permitidos en cada columna. Está basado en las restricciones de filtro, ¿sí? Lo mismo que yo hice cuando señalé esto. Le dije, fíltreme por fecha, fíltreme por país. Eso está restringido por valores de filtro, pero los filtros, a diferencia de Excel que se cogen con esta flechita, yo los puedo escoger aquí y decirle tal cosa, los filtros aquí se escriben dentro de la fórmula. ¿Sí? En la fórmula va el filtro. Ahí mismo va el filtro. ¿Sí? Entonces, este cálculo se puede aplicar a todas las filas de las tablas o a un conjunto de ellas. ¿Sí? Eso es.
el contexto de filtro se escribe dentro de las instrucciones. Este dibujo está mal. Este dibujo está mal porque aquí me está ejemplificando dos medidas, pero está mal. Bueno, me toca corregirlo. Yo para la presentación que les dejo en el Drive lo corrijo porque ese no es, porque ahí estoy haciendo dos operaciones. Perdón. Bueno. Tipos de cálculos que se hacen en DAX. Columnas calculadas. Columna calculada, ¿cierto? Eso es una columna calculada. Las columnas que calculábamos en Power Query, lo mismo. A partir de los datos de otras columnas existentes en la tabla, ¡prum!, genéreme una nueva. ¿Listo? Es una nueva columna o campo que se agrega en la tabla y ejecuta todas las funciones línea a línea. O sea que itera, comienza, iterar es empezar en la primera fila. Listo, hacer para la segunda, preguntar si esa es la última, no. Si esa no es la última, hágalo para la tercera. Si esa no es la última, hágalo para la cuarta, hasta que llegue por acá. Hasta que diga, estoy en la fila 1049. ¿Es la última? No. Hago el cálculo. En la fila 1050. ¿Es la última? Sí. Ay, terminé. Obviamente, si uno se pone a hacerlo a pie, pues se demora un ratico. El software, por la velocidad que tiene, lo hace de inmediato y a mí me parece eso inmediato. Pero así funcionan las iteraciones. Hasta que no se acaban, hasta que no llegue a la última fila, no termina. Como es velocidad de microprocesador electrónico, pues eso es muy rápido. Yo ni me doy cuenta. Para mí eso es flash inmediato. Entonces, eso es. Las columnas calculadas manejan el concepto de filtro, de fila. Pueden ser usadas para definir relaciones. Toda tabla se muestra en la sección de reportes. Todas las columnas calculadas me quedan a mí en la sección donde yo mantengo ahí mi modelo de datos. Después vemos que una de las buenas prácticas es agrupar las mediciones como en una especie de tabla o carpeta aparte de lo que son las tablas que vienen originalmente dentro del modelo. Pero eso son prácticas. Bueno, aquí me dice que consume memoria RAM porque almacena en la memoria. Sí, todos los resultados de los cálculos en DAX requieren del uso de la memoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les conté la historia de mi computador antiguo que solo tenía 8 GB en RAM y que el Power BI cargaba lentamente y que cuando uno se ponía a hacer esto se demoraba? Pues este programa es tan denso que cuando la memoria del computador es bajita, se demora. ¿Sí? Dice ahí que se puede correr con 4 GB, quisiera verlo. ¿Sí? Pero pues utiliza memoria. Y se recalcula con la actualización de cada reporte. Pues obvio, que es dinámico, cada vez que se actualicen los datos, pues va a hacer los cálculos de nuevo. Esas son las columnas. Las medidas, a diferencia de las columnas, lo que hacen es una medida, un escalar, un resultado que resume los otros. ¿Sí? Y este es el que yo voy a utilizar en los objetos visuales. ¿Y una medida cuál es? No, pues cuando yo le pongo aquí diseño de tabla, le digo fila de totales y me muestra la suma. Estas son mis medidas. Voy a decirle, no, muéstrame la desviación estándar. Yo no me acuerdo qué significa, pero la desviación estándar de todos esos valores es este valor. O el promedio es este valor. O el recuento es el mismo número de las columnas. O la varianza. Uy, no, esa sí no me dio. Y pues hay varias funciones. El máximo, el valor máximo, el valor mínimo. Todas estas medidas que estoy haciendo ahí se llaman escalares. Y son medidas que yo puedo sacar con instrucciones en DAX. Y finalmente yo puedo calcular tablas completas. ¿Sí? Tabla completa con varias columnas y muchas filas. Entonces, las medidas manejan el contexto de filtro, las tablas calculadas también manejan el contexto de filtro. Entonces, puedo calcular columnas, medidas o tablas. Es decir, puedo sacar información a partir de las tablas originales que tengo en mi modelo de datos para poder hacer los análisis. De eso se trata utilizar DAX. Bueno,
La medida es un cálculo numérico usado en el análisis de datos y genera un número o un escalar. Sumas, promedios, valores mínimos, recuentos, pues, mírelas. ¿Algo del otro planeta? No, lo mismo que hace Excel. Las medidas se crean y se utilizan en la vista de informe y aparecen como una lista de campos de modelo y tienen un iconito que se llama es una calculadora, ¿sí? Si tenemos que los sitios geográficos tienen como un icono un mapamundi, si tenemos que las fechas tienen como icono un calendario, pues las medidas tienen como icono una calculadorcita, ¿sí? Se pueden evaluar en contextos de filtro, ya sean de filas, de columnas o de segmentadores. Y aquí está una de mis funciones favoritas de DAX, Calculate. Entonces, fíjense lo que hace. Yo quiero averiguar las ventas totales de Internet, pero solamente de la talla large, L. O sea que debo tener una tabla donde tengo chaquetas, camisas, camisetas que sean small, X small, M, L, X large. O para el caso de los gorditos, XX large. ¿Sí? Pero yo quiero saber, como el promedio de la población es L, ¿sí? Especialmente en los hombres, el promedio de la población es L, quiero saber cuánto vendí de eso que yo ya sé, porque ya he hecho mis estudios de mercado, que es el tamaño que más se vende. Entonces utilizo una función que se llama calculate, calcular. Opera sobre la columna de una tabla. Entonces, la columna se llama cantidad de ventas totales de Internet y está en la tabla que se llama medidas. ¿Sí? Ahí está. Pero fíjense que Calculate me aplica un filtro. ¿Ese filtro qué es? Ah, pues busque la columna que se llama busque la tabla que se llama producto. Y en la tabla producto, cuando la columna de tamaño de la tabla producto sea igual a L, sume. Si no, no sume. ¿Sí? Eso es. Eso es el Calculate. Ahí lo que está haciendo es una suma. O me está trayendo, perdón, aquí me está trayendo la tabla, me está generando una nueva tabla. Pero la nueva tabla solamente me va a traer los elementos cuyo tamaño sea L. ¿Sí? Los otros tamaños no los va ni siquiera a mirar, los va a dejar detrás. Esto es una restricción, un filtro es una restricción de tipo lógico que tiene que cumplir un parámetro específico. ¿Cuál parámetro? Ah, que el tamaño sea L. ¿Dónde está el tamaño? Pues en la tabla de productos. Eso no está en la tabla de ventas totales. Pero como existe una relación entre ambas tablas, que ya hemos visto cómo se hacen las relaciones, entonces es muy probable que que haya dentro de la tabla de medidas, ¿sí? Esté una columna que me relacione la tabla medidas con la tabla producto. Debe haber un valor, una clave primaria o una clave secundaria que me relacione ambas tablas. ¿Para qué? Pues para que en el momento de la búsqueda, él mire a ver cuáles fueron esto puede ser los números de las facturas de esto, relacionados con los productos, o como en las facturas se relacionan los productos, pues la tabla, esta sería la clave primaria de productos, sería la clave secundaria en la tabla de ventas totales, porque yo tengo que listar cuáles fueron los productos que se vendieron en cada una de las facturas. Entonces, de ahí, de esa relación, o merced o gracias a esa relación, es que yo puedo filtrar por tamaños en una tabla diferente y sacar cuáles fueron las facturas en donde hubo ventas del tamaño L. ¿Para qué? Pues porque así estoy generando una nueva columna que se llama ventas totales en Internet del tamaño L. Uy, yo sé que suena a medio trabalenguas, ¿sí? Pero pues hay que revisar cómo es que están escritas las fórmulas para poder interpretarlas, ¿sí? No sé si quedó claro. No veo caras largas, entonces me toca preguntar.
¿Listo? Como el petróleo, Primero, profe. Toca aprender. Yo creo que en dígame, práctica ya se contextualiza mejor. ¿cómo, Elkin? Cuando ya lo pongamos en práctica dentro de bases de datos Ah, reales, sí, pues se va a entender mucho mejor el concepto. sí, claro. Sí, 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 eso se ve así. Y así también funcionan las consultas en las bases de datos. Pero bueno, yo les dije que DAX era un híbrido de Excel, bases de datos, PowerPoint y diseño web. Y sí, sí lo es. Ok. Algunas funciones. Fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, funciones de filtro, funciones lógicas, funciones de texto. Aquí, funciones de fecha. ¿Sí? Día, mes, año, hora, minuto, segundo. Today es el hoy, ahora. Número, semana, número de la semana. O month, fin del mes. ¿Sí? Fin del mes. Creo que en Excel hay una función que se llama fin del mes o que le trae a usted algo de fin de mes. Eso está aquí en fecha y hora. Fin mes, véalo. Se llama fin mes. Devuelve el número de serie del último día del mes antes o después del número especificado de meses. Aquí se llama end of month. ¿Sí? Es la fecha de inicio y los meses. Y miremos, solo por ser así que digamos fin mes, vea, fecha inicial y meses. Los parámetros son los mismos. Yo le doy una fecha inicial y le doy un número de meses. Dígame en qué fecha se acaba el mes a partir de hoy. Eso se usa cuando uno le van a calcular créditos o pagos por recibos y todo eso. Los parámetros son la fecha inicial y de los meses. Los parámetros son la fecha inicial y los meses. La misma función. La misma. ¿Qué le cambia? Ah, que este está en English y la otra está en Spanish. Pero son la misma función. Función diferencia de fechas. Esta también existe en Excel. Días laborales y número semana es número hora semana. Días laborales int y días laborales estos me generan a mí diferencias de fechas. ¿Sí? Me generan cuántos días, por ejemplo, cuántos días laborales han transcurrido desde tal fecha en la que se inició el contrato, contando las fechas de los días festivos, de los fines de semana, los periodos de vacaciones, todo eso, eso me entrega a mí un rango de fechas. ¿Sí? Y aquí es como pues una fecha 1, fecha 2 y el intervalo. Este creo que devuelve la diferencia entre dos fechas basado en un intervalo seleccionado. La diferencia entre dos fechas, sabiendo que las fechas son la cantidad de días transcurridos desde el año 1900 hasta acá, pues me va a dar un número de días, ¿sí? Por eso en Excel se llaman días laborales internacional, días laborales incluyendo festivos, vacaciones y fines de semana. ¿Y que me da? Un número o cantidad de días. Aquí, pues me da los días transcurridos entre dos fechas de determinado intervalo. Y le puedo poner también festivos, días de semana, etcétera, la misma cosa. ¿Sí? Lo mismo. Estos son el mismo hoy y ahora que acabamos de hacer el ejemplo. Entonces, esas fechas, pues, son muy similares, es decir, perdón, esas funciones de fecha son muy similares. ¿Sí? Devuelve el año en un campo de fecha, devuelve el mes como un número, devuelve el día de la semana y se aplican a contexto de fila. ¿Cómo, por ejemplo, funciona? Oiga, ¿cuál es el año de una tabla que se llama fechas de las órdenes en una columna que se llama Full Date Alternative Key? Este es el nombre de la columna, no se confundan. Ahí debe haber una fecha. Obviamente yo tengo que darle una fecha. Y creo que aquí las fechas no se dan como nosotros pensamos que son día, mes, año, porque como esto es Gringolandio, yo tengo que ponerle el year, el month y el day. ¿Sí? Se escriben como si estuviéramos en Estados Unidos. Día, mes, año. No día, no, perdón. Año, mes, día.
no como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Listo? Pero pues eso es lo mismo. Funciones de fecha y hora, today, pues me muestra la fecha actual. Lo mismo, today, la fecha actual, o sea, el 30 de octubre del 24. Si yo quiero averiguar, hacer una variable que se llame tiempo transcurrido desde la primera compra, fíjense que aquí estoy usando la función year, y la función year me opera sobre todo esto. Le estoy diciendo today, pues today me entrega el año, el mes y la hora de hoy. Y fíjense que le estoy restando algo hacia atrás, ¿sí? Porque today, si yo voy a mirar hacia el pasado, la fecha de hoy, pues va a ser mayor en cantidad de días transcurridos que una de las fechas anteriores. ¿Aquí qué estoy haciendo? Pues, oiga, cójase la fecha de la primera compra de la tabla clientes y sáquele el año. ¿Y entonces qué me entrega esto? Pues lo mismo. Bueno, aquí me entrega solamente el año, el número del año. No me entrega ni los meses ni los días, solamente el número del año, porque estoy utilizando la función year sobre una fecha. Y aquí también me entrega un year, ¿sí? O sea que estoy restando el año 2024 de otro año. Y eso me va a dar un número, ¿sí? Entonces fíjense que es como, es que sí, ahí están bien los paréntesis. Lo que pasa es que aquí no salen como en Excel a colorcitos, ¿sí? Pero sí, today tiene dos paréntesis acá y este es el paréntesis de esta. Y aquí está el año. Entonces, coja una fecha. Esta es una columna que están con fechas como esta de acá que se llama fecha. ¿Sí? Una columna con fechas. De esa fecha, de esa columna que está en tal tabla, tráigame el año, el número del año y résteselo al año presente. Y ya tengo el tiempo transcurrido en años desde la primera compra. ¿Sí? Lo Profe, mismo. una pregunta. Sí, No, profe, cuando de pronto nos enseñe ya en la práctica esa función ahí, la función condonesa, utilizarla de pronto en contexto de fila y en contexto de filtro cuando nos la enseñe, ¿cómo sería la diferencia? claro que sí. Bueno, tendremos en cuenta. Gracias, profe. A la orden. Bueno, sigamos. Date diff. Diferencia de fechas. Una fecha inicial, una fecha final y cómo quiero que me tome el intervalo. Lo mismo. Años desde la última venta. Date diff. Primera fecha, esta. Fecha o día de la orden de la tabla de Internet 6. Y aquí le estoy diciendo el día de hoy, ¿sí? Today. Y entrégueme el formato en años. Y entonces él me dirá, han pasado tantos años. Date diff hace la diferencia, la resta entre dos fechas. Fecha inicial, fecha final. Entre un intervalo de fechas. Funciones de matemáticas y trigonometría, esta ni la explico porque ya la hemos visto, que es la suma. Y hay otras funciones, pues suma, promedio, me halla el máximo, el mínimo o divide. Divide es lo más de bonita, ¿sí? Divide es lo más de chévere. Pues esta no tiene explicación, el promedio ya lo saben hallar, porque seguro que han hallado promedios allá. Aquí se le pone el máximo de una columna o de otros valores que son escalares, lo mismo que el mínimo. Pero en dividir, yo tengo que darle un numerador, un denominador y un resultado alterno. ¿Cómo? ¿Cómo que un resultado alterno? Un momentico. Bueno, si yo quiero hacer 22 dividido 5, ¿sí? En Excel, pues uno llega y dice, no, pues coja esto y divídalo aquí, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa si este 5 se convierte en 0? Uy, error de división por 0, ¿cierto? Entonces me toca decirle, no, pues, si hay un error aquí, sí, punto error, sí, punto error, entonces escriba la palabra imposible.
¿cierto? Ahí da imposible, porque yo no puedo hacer divisiones por cero, matemáticamente no se puede hacer, toca hallar un límite, ¿sí? Entonces, eso no se puede hacer. 0.00001, diferente de 0. Y ya me da un valor mucho más grande, pero me da un valor, ¿sí? Entonces, la función en Power BI, perdón, en DAX, es como si yo le pusiera este error aquí, ¿sí? Y esto que se llama en DAX el resultado alterno, pues es decirle imposible o no sea bruto, no diva por cero. ¿Sí? Ese es el resultado alterno. Numerador, denominador y un resultado alterno que es cuando la división me vaya a dar cero, haga algo. ¿Sí? O póngale infinito, no sé, infinito. Listo, póngale infinito si la división da cero. Así funciona la función divide. No divide, porque está en English. Sorry. Divide. El número que voy a dividir, el divisor y el resultado alterno, que es cuando la posibilidad de que me dé cero. Completa, ¿cierto? No está en Excel, pero en Excel tenemos el sí punto error. Bueno, otras funciones. Conteo. Conteo A. ¿Sí? Este me cuenta los que tienen números. Y este me cuenta las que no están vacías. Esto es contar y esto es contará. ¿Sí? Contar de Excel, contará de Excel. Aquí, distinct count. Cuenta los números o valores distintos que hay en una columna. ¿Sí? Solo los distintos. Y aquí me dice count rows. Cuenta el número de filas en una tabla específica. Me dice, la fila tiene tantas tablas. ¿Sí? Estas no sé, no estoy seguro si tienen equivalente o no en Excel. Pero pues me cuenta elementos distintos o me cuenta la cantidad de filas que hay en una tabla. ¿Listo? Pero no son funciones difíciles del otro planeta. No. Esta ni la miro. Ah, bueno, esta sí. Esta sí porque es mi famosa SumX. Yo les había dicho que todas esas funciones que tenían a los hombres X o los archivos X aplicaban filtros. ¿Sí? Entonces, vea, la sintaxis de la función SumX o promedio X o cualquier cosa con X involucra un filtro siempre. Siempre. Ah, no, el filtro va hasta acá. Es un filtro. Entonces, ese filtro puede ser con la función filtro, puede ser una condición, ¿sí? Y después, y yo le estoy diciendo, oiga, este filtro que está acá, aplíquelo sobre esta columna que está en la tabla, en esta tabla. Entonces, ¿qué le vamos a aplicar a la columna cantidad ordenada de la tabla ventas de Internet? Pues vamos a decirle, en esta tabla de Internet Sales, ¿sí? Porque es la misma que estamos operando acá, búsqueme todo lo que esté relacionado a que en la tabla producto el color sea rojo. O sea, si hay chancletas rojas, si hay maletas rojas, si hay camisetas rojas, si hay señores de apellido rojas. Pues todo lo que tenga que ver con el color rojo o que esté definido con el color rojo en la tabla producto, perdón, en la columna color de la tabla producto, todo lo que esté relacionado con ese, filtrémelo y póngamelo en la tabla de Internet Sales. Y a ese sí, saque la cantidad de órdenes. ¿Por qué? Porque es que estoy haciendo la suma. Entonces, primero filtro y después sí efectúo la suma. ¿De qué? Pues de lo que yo he filtrado. Esa es la función suma X. Es una suma condicional. ¿Sí? Una suma con filtros o con el cumplimiento de condiciones. Similar al sumar.si o sumar.si.conjunto de Excel. Bueno. ¿Qué otra? Ah, bueno, esta ya la habíamos dicho, ¿sí? Que tiene un resultado alternativo cuando el número de la celda, cuando es un número o la celda en blanco. Ah, porque aquí, además de dividir por cero, bueno, fíjense que me sigue dando el error. ¿Sí? Si yo borro esta columna
Yo no puedo dividir 22 sobre nada. Sí, me da ahí me quedó mal escrito el infinito, no importa. Sobre nada no me da, sobre uno tampoco me da un resultado. Entonces, cuando yo tengo el 0 o una celda en blanco, utilizo la función divide. ¿Sí? Numerador, denominador. Un ejemplo. Entonces, esto está mal escrito otra vez. Lo que estoy haciendo es la división de un valor que se llama total de ventas de las ventas de Internet. Y fíjense que estoy sacando el otro valor a partir de una función de suma. Igual que en Excel, aquí se pueden anidar funciones. ¿Sí? Entonces, estoy aplicándole el filtro a una tabla que se llama todo, de las ventas de Internet, y estoy aplicándole, esto es cuando esta función de aquí sea de 0. ¿Sí? Ah, no, perdón, este es el resultado alterno. Entonces estoy dividiendo esto, las medidas de Internet, sobre el resultado de este filtro, y si el resultado de la función da 0, pues póngame un 0. ¿Sí? Pero estoy sacando este sum all, este sum x, que me da un número. ¿Sí? Recuerden, es una medida de agregación, me da un número y estoy dividiendo un número en otro número. Lo que pasa es que el segundo, el denominador, ¿sí? El denominador sale de otra función. Igual que en Excel, ¿no? En Excel yo puedo decirle aquí que el denominador sea la raíz de la suma de estos dos números. Sí, también puedo hacer eso. ¿Sí? Claro, funciones anidadas. Y al final lo que estoy haciendo aquí es una división de un número entre un número, pero ese otro número es el resultado de una función anidada. Igual que acá. Lo mismo. Funciona igual. Así que uno puede escribir esos monstruos largotes de funciones, ¿sí? Y funciona, trabaja. Funciones de filtro, ¿sí? Evalúa una expresión en un contexto que está modificado por los filtros especializados. Cálculo es mi función favorita. La expresión puede hallar sumas, promedios, máximos, mínimos, etcétera, y utiliza varios filtros. Yo le puedo decir que sea ropa para personas gorditas, que sea en la ciudad de Cali, que sea de color blanco, que hayamos vendido más de 100 millones el año pasado. Le puedo poner los filtros que necesite para poder hacer mucho más específica esa medida. Por ejemplo, este creo que ya lo habíamos visto, o similar. Las ventas, no, este ya lo habíamos visto. Era el mismo ejemplo. La suma de las ventas totales de la tabla de Internet filtrado con la relación que existe con la tabla producto cuando la columna de tamaño es igual a L, filtrenmela. No, sí, es la misma cosa. Me filtra, este filtro me da la condición para poder hacer esta suma. Una suma o un promedio o un valor máximo o mínimo condicional a un filtro o un conjunto de filtros. Y aquí está la función cálculo. Ok. Entonces, esta función evalúa una expresión dada o una fórmula bajo un conjunto de filtros definidos. ¿Sí? Filtros definidos, varios filtros. Entonces, la expresión puede ser el nombre de una medida existente o una fórmula DAX para medidas. Las medidas, recuerden, me dan resultados escalares. Los resultados escalares son los números. Una medida o métrica, porque también se llama métrica, me da como resultado, es un número, una cantidad, un valor. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle, oiga, que sea la suma total de los pedidos, que sea los datos de retorno de cantidades, cualquier cosa que yo pueda sumar. Y vienen entonces los títulos, ¿sí? Perdón, los filtros.
que es la lista de expresiones de filtros booleanos simples, cuyo resultado ya sabemos solamente me puede dar verdadero o falso. ¿Sí? No se pueden crear filtros basados en medidas. Tienen que ser filtros simples. Yo al principio llegaba y le metía ecuaciones aquí. Ay, ¿por qué no me funciona mi filtro? Pues obvio, obvio, son filtros simples. Es decir, cada filtrico tiene que darme como resultado un verdadero o falso. Entonces lo que yo hacía era poner filtros, ponerles la O o la AND para hacer filtros más largos. ¿Sí? También se puede. Entonces fíjense que aquí hay un territory lookup country que sea Estados Unidos. Este territory lookup es el nombre de la tabla. No se confundan. El nombre de la tabla, donde hay una columna que se llama país, pero yo estoy diciéndole, oiga, hágalo el filtro cuando la palabra que busque sea Estados Unidos. ¿Sí? Si usted encuentra Estados Unidos, filtrelo. Pero si encuentra Brasil, no, ese no. Solamente los que digan Estados Unidos. O el número del año, perdón, la columna año, en una tabla que se llama calendario, que sea mayor o igual a 1998. ¿Sí? Entonces, calculate actúa igual que sum if. Y sum if es sumar sí. Sumar sí. Este mismo sumar sí. Sumar punto sí. Sumar punto sí. Criterio, lo que pasa es que aquí lo que se llama criterio en Excel lo llaman filtro en DAX, pero es lo mismo. ¿Sí? Excepto que evalúa medidas basadas en cualquier cálculo. Este sum if o el contar punto sí solamente suman o cuentan. ¿Sí? Aquí yo le defino el tipo de cálculo, por eso se llama calcule. ¿Sí? Calcúleme esto. Entonces la expresión es lo que me define el tipo de cálculo, no solo la suma o el conteo. ¿Sí? Entonces es una función muy, muy útil. Bueno, por ejemplo, este ejemplo dice, retornos de bicicletas. Calculate, aquí le voy a decir, retórneme la tabla la columna que se llama retornos totales, aplicándole un filtro que es el nombre de la categoría en la tabla de productos que se llama bicicletas. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a retornar? Cuando sean bicicletas, me va a retornar el valor correspondiente a las bicicletas. ¿Sí? Y si tenemos accesorios, bicicletas, ropa, componentes, entonces me va a retornar estos valores. Entonces me va a retornar, no, esto me genera un número, ¿no? Me va a retornar un 342. Solamente eso. Cuando estemos haciendo los ejemplos, pues nos vamos a dar cuenta de lo simpáticas que son las funciones en DAX. Son más simpáticas que las de Excel, créanme. Bueno, otra vez la función filtro, pero, por ejemplo, el filtro all. ¿Sí? Este filtro all me devuelve todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna que cumplan, ¿qué? Pues las condiciones. ¿Sí? Entonces yo tengo una tabla y lo que quiero es quitarle los filtros. O sea, cuando yo tengo esto, si yo le digo aquí, filtreme por precio unitario, que bueno, los ordené así, aquí que el artículo sea solamente bolígrafo y lápiz, ¿sí? Y aquí que solamente sea el país de España, por ejemplo, España y México, ¿sí? Ahí estoy yo filtrando la tabla, ¿cierto? Y que el año no sea el 2018, sino que únicamente sea el año 2021 de pandemia. A ver qué tanto vendimos. Yo acabo de aplicarle una serie de filtros a esta tabla, ¿cierto? ¿Cómo hago para quitar esos filtros?
Ay, yo no sé de otra manera, me toca ir aquí diciéndole, ahí está seleccionar todo, aquí está seleccione todo, seleccione todo, seleccione todo, seleccione todo, seleccione, bueno, ahí están todas las selecciones y ya. ¿Cómo se dice todo en inglés? All, ¿sí? Entonces, este all lo que hace es ponerme seleccione todo. Sí, seleccione todo. ¿Sí? Si yo la tengo filtrada, pues entonces seleccióneme todo. Es un filtro al revés. Este es un antifiltro, borra los filtros que hay. Entonces yo le digo, bórreme los filtros por columna. Es esto mismo. En país destino, seleccione todo. En artículo vendido, seleccione todo. En categoría de ventas, bueno, ahí no le cambié. Ah, en año. En año, seleccione todo. ¿Sí? Entonces, en lugar de filtrar, me quita los filtros. ¿Sí? Para volver a tener la tabla completa. Entonces es bien simpático porque es un antifiltro. Y es equivalente a ese select all que hace uno en los filtros de Excel. Solo que aquí se escribe como una instrucción. Bueno. Le puedo decir, oiga, seleccione todo excepto. Entonces, no, un momentico. Déjeme los años del 2021. Ese sí, déjeme ese filtrico del 2021. Listo. O sea, muéstreme todo, pero déjeme al menos ese filtrico, ¿sí? Exceptuando tal columna. Entonces aquí le diría, en la tabla de ventas, quíteme el filtro de todo excepto a la columna que se llama fecha. Esa sí déjeme la filtrada. Entonces me muestra el resto de columnas, pero me deja el filtro puesto en la columna de fecha. Sí, fíjense, ahí está mi chulito en el 2021. Entonces así funciona ese all except. Related. Obtiene los valores de una tabla relacionada. ¿Relacionada cómo? Claves primarias, claves secundarias. Por eso dice que hay que añadir las relaciones. Y hay que corregirlas. Y hay que ver si la relación sí es de uno a muchos y no de muchos a uno. Y hay que ver cuál es el sentido de la relación. Y hay que ver si hay una relación redundante. Es decir, todo lo que hicimos antes de corrección de las relaciones, pero pues me va a servir para hacer los filtros a partir de las columnas que están en otra tabla, unidas por una flechita que tiene una relación. Esa es la explicación, ¿sí? Entonces, funciona cuando yo le hago del lado de muchos, recuerden que muchos a uno, cuando yo cojo el lado de muchos valores hacia el valor 1 en la relación 1 a muchos, ¿sí? 1 a muchos. Recuerden el sentido de la flechita cuando veíamos los cuadraditos grises esos. Si no se cumple, pues me retorna un espacio en blanco, un nulo, un null, ¿sí? Y se puede hacer con más de una relación, copo de nieve. ¿Se acuerdan? Venga, a ver si yo no me acuerdo si la grabé o no la grabé. Se llama copo de nieve, pero por la forma que tiene. Venga, ¿cómo se llamaba eso cuando lo hicimos el lunes, cierto? ¿Eso fue el lunes pasado? Sí, fue el lunes pasado. Ah, sí, sí está. ¿Por qué lo llaman copo de nieve? Porque alrededor de esta, que serían las órdenes, yo tengo todas las otras tablas relacionadas alrededor de esta, ¿sí? Entonces, cuando uno ve un copo de nieve que siempre tienen un centro y que son como figuras geométricas concéntricas, pues entonces el copo de nieve es que hay una tabla céntrica y hay otras tablas que se relacionan con esa y que están alrededor de esta. ¿Sí? Esa es la definición de copo de nieve así gráficamente. Entonces, pueden ser más de una relación, como tengo en este caso. ¿Puedo relacionar órdenes con oficinas? Sí, porque pasa a través de empleados. ¿Sí? Y creo que lo hicimos. O copo de nieve porque yo puedo relacionar oficinas, que está relacionada con empleados, que está relacionada con órdenes y que está relacionada con clientes. Puedo hacer toda esta vuelta
y relacionar, utilizar este filtro related, ¿sí? Para traer la información de la tabla de clientes que es related a la tabla de oficinas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo es, hágame una columna nueva que se llama nombres de la subcategoría de productos. Y tráigame la columna del otro lado de del nombre de la subcategoría de productos que están en inglés, que están en la tabla que se llama categoría de subproductos. Entonces lo que hace es leer esta tabla y me trae esta columna y aquí en la tabla que estoy trabajando me pone eso como una subcategoría, como otra columna nueva. Entonces, pero tiene que haber una relación entre, es decir, esta tabla tiene que estar relacionada. O sea, tener una relación como estas, que nosotros ya vimos. Bueno, estas son funciones de texto. ¿Sí? Len, que es la longitud, devuelve el número de caracteres de la función de texto. Ese es el largo. Concatenate une dos textos en uno. Dos textos, no más. ¿Sí? Si yo necesito combinar dos, hay que utilizar el operador lógico y. ¿Sí? Toca hacerle el truco. Porque concatenar solamente me trabaja con dos textos. O puedo hacer un mega concatenate anidado. Entonces voy uniendo. Si necesito unir 4, pues tengo que hacer 3 concatenate. No me pregunten por qué lo hicieron así. No sé. No sé. Estos locos debieron haberlo hecho como en Excel, que usted sencillamente le dice este. ¿Cuánto? No, pues 30 textos seguidos de una vez. O más. Pero pues así se les dio por hacerlo. Funciones izquierda, medio y final del texto. Me traen los caracteres según una posición y un número de caracteres. ¿Sí? Cuando yo necesito, por ejemplo, en Excel, le voy a decirle a Colombia, si yo tengo aquí Colombia, le voy a decir izquierda, perdón, al texto que está acá, tráigame los 4 primeros caracteres de esa palabra. Y me dice colo, ¿sí? Me trae eso. Ah, ¿sí? Entonces le voy a decir que los 5. Y le voy a decir que me concatene, concatenar, concat, colo con un texto que se llame Vina. Y ahí está la colombina que nos vamos a comer mañana, que mañana es Día de las Brujas. Los niños salen a pedir dulces, ¿sí? Izquierdo me hace eso. Left, ¿sí? Left. De una cadena de caracteres me extrae determinada cantidad de los mismos. Lo mismo que right. Pero entonces ya no es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces hagamos lo mismo. El right. Iba a escribir right, ¿sí ven? Derecha. De el texto Colombia. Y tráigame esta vez 4 caracteres. Vía. Vía. ¿Sí? Los últimos 4 caracteres del texto. Lo mismo hacen estos. Eso es para procesar caracteres. Este upper, lower, proper, pues me pone las letras en mayúsculas, en minúsculas o el proper es el nombre propio. Es que ese proper es propio. En Excel se llama, por ejemplo, si yo tengo kilogramo, son 40 kilos. Si yo le digo non propio a esta cadena de caracteres, non propio, y se la aplico a esta cadena de caracteres, vean lo que pasa. Me pone la primera letra de cada una de las palabras en mayúsculas. Eso es lo que hace el proper. Lo mismo, es el mismo non propio. Si yo le digo mayúsculas o minúsculas, pues me pone esto en mayúsculas. Voy a hacerlo porque no está ahí en mayúscula. Se llama mayúscula en Excel. Me puso todo en mayúsculas. La misma función upper, lower, proper. ¿Sí? Mayúsculas, minúsculas, nombre propio. Igual que en Excel. Substitute.
reemplaza un trozo del texto existente con un nuevo texto. ¿Sí? En Excel se llama reemplazar. ¿Sí? Así, reemplazar. Search, o búsqueda, o hallar, me devuelve la posición donde un string o carácter especificado es encontrado leyendo de derecha a izquierda. ¿Sí? Dígame cuál es el texto, búsquese tal texto dentro de tal texto. Este funciona aquí también. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la posición de la letra, de las letras OM, pues yo le digo hallar. ¿Sí? Hallar. ¿Cuál es el texto que estoy buscando? OME. Sí, sí, OME, sí, el OME. ¿En qué texto? Pues en este. Y me dice, oiga, ese OME le empieza en el carácter número 4. ¿Sí? Pues 1, 2, 3, así vea, en la cuarta letra empieza el OMB. Me retorna eso. Es esto mismo, es el mismo search. ¿Sí? O sea que estas funciones son iguales a las que yo uso en Excel normalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, este ampersand, igual que en Excel, recuerden que aquí también usamos el ampersand doble. Pues este ampersand en Excel también funciona. ¿Sí? Si yo le digo aquí, oiga, cójame esta de aquí, ampersand, comillas, espacio de, comillas, espacio, y ampersand, esta palabra de acá, pues me va a escribir son 40 kilos de colombina. ¿Sí? De colombina de pollo, por ejemplo. Son 40 kilos de colombina. Porque me combina las cadenas de caracteres. Entonces, aquí lo que está diciendo es que coja, ¿qué se me hizo? Coja el apellido de la tabla de clientes, únalo con un espacio, coma, espacio, ¿con qué? Pues con el nombre sacado, perdón, con la columna tabla de la palabra clientes. Entonces me va a poner Barragán Velasco, coma, Jaime Gonzalo. Suárez Castillo, coma, Ángela. ¿Sí? Eso me estaría sacando de una tabla que tiene los apellidos separados de los nombres. Me está uniendo los dos nombres. ¿Sí? Entonces es una forma de concatenar. Yo no me acordaba que funciona también. Y está la función concatenar cuando me une dos textos válidos en una cadena de textos. ¿Sí? Esto que está escrito aquí es equivalente. Está diciéndome concaténeme el apellido de la tabla cliente con la concatenación. Fíjense que aquí me toca hacer una concatenada anidada entre el carácter coma, que es la coma que tengo acá, y el primer nombre. El resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Pero me toca hacer una concatenación de la concatenación concatenada, porque resulta que a los señores se les dio solamente porque tenía 2 niveles de concatenación. Que escribirle a Microsoft para que cambie eso. Listo. Este fue el que hicimos ahorita. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho la función texto? Que habíamos cogido una fecha y le habíamos puesto el año. Pues, format. Es el mismo texto. Yo le doy el valor de la fecha. Esta es una fecha. Y le digo, formatéamelo como mes, año, etcétera. O fíjense aquí. Estoy diciéndole, escríbame las 3 iniciales del mes, una rayita y los 2 números del año. Y está entre comillas porque ese es un formato de texto. ¿A qué quiero verlo así? Pues a una columna que se llama fecha completa de la llave alterna de una tabla que se llama órdenes, fechas de las órdenes. Y entonces me devuelve eso. Pero entonces me va a decir octubre-24, OCT-24. Me va a decir N-25. Es decir, me va a dar solamente ese formato especificado. Funciones lógicas, que ya hicimos una aclaración de cómo funcionan. Entonces verifican si la condición se cumple, retornan el primer argumento si es verdadero y el segundo si es falso. Quítenle este sí y pónganle, quítenle ese if.
quítenle ese if y pongan un sí y me da la misma función que yo utilizo en Excel. Una prueba lógica con un valor si es verdadero y un valor si es falso. ¿Sí? La misma función de Excel. Y aquí yo tengo las famosas funciones if anidadas. ¿Sí? Entonces, si el tiempo, estoy examinando si el tiempo transcurrido desde la primera compra en la tabla de clientes es mayor o igual que 8, póngale que el cliente es oro. Pero si esa condición no se cumple, vuelva y evalúeme el tiempo transcurrido después de la primera compra que está en la tabla de clientes, pregunte a ver si es mayor o igual que 6. Si es mayor o igual que 6, entonces póngale plata. Pero si esa condición no se cumple, pregunte de nuevo si ese tiempo transcurrido en la tabla de clientes es mayor o igual que 5, póngamele categoría bronce. Y si no es, pues no friegue más y póngale de nuevo. Ese es un sí. Si yo le quito ese if, funciona en Excel, porque pues son la misma. En una clase una vez me dijeron ¿y cómo traduzco ese sí del inglés a español? Me dijeron, yes. No, ese no es este sí, este es el if. O sea, este no es el sí de afirmar, sino este sí que está encerrado entre interrogación. Es ese sí, es ese sí. ¿Listo? Bueno, entonces lo mismo, la función sí, que chequea si una condición dada se cumple, me devuelve un valor si la condición es verdadera o es falsa. ¿Listo? Si error, la misma si error, devuelve una expresión y devuelve un valor especificado si la expresión devuelve un error. De lo contrario, hace la misma expresión. And, pues, hace la operación y entre diferentes opciones lógicas y la OR hace la operación o entre diferentes argumentos o expresiones lógicas. Pero solamente AND y OR para una y dos expresiones. Cuando son más expresiones nos toca usar ampersand y palito, palito. Ese palito, palito no es el slash, slash. Es el AL 124 que no me quiso salir en el texto, pero quise que alguien probó y sí le salió en Word. O que yo saco con el mapa de caracteres, corto y pego porque si en el teclado no está, a veces no sale. ¿Listo? Palito, palito. Bueno. Esta sí es una machera, la función switch. Este es como el sí punto conjunto. ¿Sí? Aquí en Excel hay una función que se llama sí punto conjunto, vean. ¿Sí? Esta me puede evaluar varias operaciones lógicas, hasta 30 operaciones lógicas en un solo renglón. ¿Sí? Y me entrega el verdadero o un falso. La diferencia con el switch es que el switch me puede devolver cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, miremos aquí. Tenemos un nombre de una región, de un país que está en español. ¿Listo? Y está en una tabla que se llama Geografía de los clientes. Entonces, este switch se asemeja a los casos. Si el caso dice Estados Unidos, devuélvame EU. Si es Australia, devuélvame AU. Si dice Canadá, dígame CA. Si es Alemania, AL. Si es Francia, FR. Si es el Reino Unido, RU. Y si no es ninguno de esos dos, por ejemplo, es Rusia o es China, no me ponga ninguno. ¿Sí? Ese es más chévere verlo cuando lo estemos usando. Pero ese switch es como un sí anidado, ¿sí? Que devuelve, perdón, sí punto conjunto, que me devuelve un valor cuando la condición se cumple. ¿Sí? En este me dice la prueba lógica. Si la prueba se cumple, me devuelve un valor. Ese valor puede ser un texto, puede ser un número, puede ser una función o puede ser referido a otra celda. Entonces trabajan de la misma manera. Bueno, más ayuda sobre esto la hay. ¿Sí? En esta dirección de Excel está la referencia de las funciones DAX. Y hay un resto de funciones. En estos otros sitios
hay más referencias, hay sintaxis, hay operadores, y en estos está el listado de funciones DAX, y aquí están las funciones en Excel traducidas al inglés. ¿Sí? Entonces, pues, esa es como la introducción a DAX.